Hola, yo soy Ana Rita y esto es A la Defensiva. Después de un par de semanas de ausencia, vengo nuevamente a este espacio para quejarme y esta vez es sobre la atención médica en mi país, en Perú. Tuve un accidente, eh, el taxi en el que iba hacia el aeropuerto se chocó. Y bueno, como ya estaba cerca del aeropuerto, en el aeropuerto me han auxiliado y me dieron dos opciones, ¿no? Limpiarme y parcharme para que yo pueda viajar porque el vuelo era corto, de regreso a mi ciudad era un vuelo muy corto, o ir a que me atiendan y claro, perder el vuelo probablemente y tener que pagar por otro. Entonces, bueno, decidí viajar y la condición de viajar era que yo tenía que inmediatamente llegar a mi ciudad, a mi destino y buscar atención médica. Entonces, eso fue lo que hice. Llegué a Trujillo y, y era el momento de decidir si iba al seguro o a dónde. Como tenía un corte en la cara y por las experiencias anteriores que he tenido con el seguro, opté por ir a una clínica. Entonces también pensando que iba a ser más rápido, que no iba a demorarme tanto como probablemente demore en el seguro, porque ya que no era una emergencia como de gravedad, o sea, yo no estaba desfalleciendo, ya había logrado controlar el sangrado, entonces no era algo tan escandaloso. Em, Igual demoraron 3 horas en atenderme en la clínica y bueno, un costo de 400 soles, al tipo de cambio $100 por coserme y ponerme 2 puntos, ¿no? Pues solo han sido 2 puntos los que me han puesto. Y toda esta situación me ha hecho reflexionar sobre el sistema de salud en mi país, en Perú. Entonces, encontré algunos datos interesantes. Cuando empezó todo este problema, recordé una noticia de hace 3 años, de cuando iniciaba la pandemia, que informaban que en Perú solo había disponibilidad de 100 camas UCI para más de 32 millones de habitantes. Recuerdo que en la época tuve que informar de esto a mi jefe de ese entonces y él era un extranjero, no podía entender cómo es que íbamos a afrontar una pandemia con eso, porque él me dijo, ah, sí, 100 camas UCI en Trujillo. Y dije, no, no, en todo el país. Entonces ahí fue así el escándalo, ¿no? De por qué recién, él en ese momento recién se daba cuenta de la gravedad, de la magnitud de este problema, porque en Europa estaban colapsando en ciudades que tenían cada ciudad por lo menos 100 camas UCI y acá en todo el país tener solo 100 camas UCI, ¿no? Entonces, luego la pandemia evidenció la precariedad de nuestro sistema, lo débil que es y, y todas las oportunidades de mejora que tiene. Luego he encontrado que en Perú existen dos tipos de seguros públicos, ¿no? El e-salud, que es al que acceden los trabajadores que están en planilla, porque las empresas asignan un porcentaje, creo que es del 9% de tu salario, va hacia tu atención médica. Ahora, tú como trabajador independiente también puedes acceder a esa salud, pero tú ya tendrías que encargarte de estos pagos, ¿no? Y también existe el SIS, que es el sistema al que cualquier persona puede acceder. Pero si tú tienes e-salud, no puedes tener SIS. O sea, tienes uno u otro. Y estos dos seguros representan o tienen consigo al 98% de los asegurados de todo el país. Ahora, se tiene que entender también que en e-salud, que es la gente, los trabajadores formales o aquellos trabajadores independientes quienes deciden tener este seguro, es menos del 30% de la población laboral en Perú, ¿no? O sea, más del 70% de la población no tiene un trabajo formal. Y otra situación que me parece importante mencionar es que encontré en el diario El Peruano, que es el diario oficial del país, que el desafío para el 2023 en el sector de salud pública es construir un sistema de salud resiliente y que funcione para la gente sin demoras, sin excusas. O sea, ¿hemos cumplido con esto? Yo creo que claramente no, porque cualquiera que haya intentado atenderse por algún sistema de salud público puede decir que se le ha demorado o quizás no ha habido cita
o quizás no estaba tan grave, no estaba desfalleciendo para merecer una atención médica. Y en el 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico identificó problemas muy similares en varios países latinoamericanos, ¿no? Entre ellos el financiamiento fraccionado, prestación desarticulada, débil gestión de datos, escaso seguimiento en el cumplimiento. Yo en mi vida laboral y existencia en este país, he sido, o sea, tengo muchas experiencias en todos estos, ¿no? En cada uno de estos problemas. Y algo que me molesta es precisamente esto, la débil gestión de datos y la falta de seguimiento, porque creo que si todo, o sea, entiendo que el Perú tiene dos sistemas, ¿no? El salud y el SIS, pero deberían estar articulados, ¿no? Deberían ser capaces de informarte todo. Pero recientemente, bueno, a inicios de año, me enteré que mis dos de mis dosis de vacunación contra el COVID no están registradas en el sistema. O sea, yo figuro como que me faltan dos dosis. Y he ido personalmente a las entidades, a físicas, a pedir que registren. O sea, han encontrado mis papeles porque yo recordaba la fecha exacta, porque de hecho en su momento sí descargué mis carnets de vacunación virtuales. Y bueno, salí de ahí con la promesa de que iban a actualizar la información y tal. He esperado el tiempo que me indicaron, no han actualizado, regresé, me han pedido que siga esperando. Ya he presentado mis reclamos virtuales, pero esto es desde enero, es junio y hasta ahora no hay atención. O sea, mis solicitudes virtuales siguen en estado de pendiente. Entonces, todo mal con el sistema peruano. Y para ya coronar todas las deficiencias que existen en nuestro sistema, eh, he encontrado noticias sobre la escasez de la medicina para las quimioterapias, para los tratamientos oncológicos. Las farmacéuticas han tenido un incremento del 30% en la venta de medicina porque por el seguro tú no las consigues. Entonces la familia o el paciente, qué sé yo, tiene que ir a comprarlas por otra vía, o sea, tiene que ir directamente a las farmacéuticas a adquirir esta medicina. Y así han tenido, o sea, las farmacéuticas han recibido 2.650.000 dólares, que representan el 30% de un incremento en sus ganancias, o sea, en sus ventas, perdón, de medicina oncológica, porque el sistema de salud público no cuenta con esa medicina. Y empieza también a escasear dentro del país la medicina, o sea, ya no es solo que el seguro o el Estado no te la brinda, sino que tú tampoco la puedes comprar en las farmacias porque está muy escasa. Y bueno, esos eran datos que quería mencionar así de manera muy general sobre el sistema de salud. Y ahora, datos desde mi experiencia. ¿Qué es lo que son aquellas cosas que me molestan y sobre las que he estado pensando, que me han estado rondando la cabeza? Todo esto a partir de mi trágico accidente. O sea, no ha sido tan trágico, pero bueno. Eh, Primero, la calidad de atención que recibimos. Ya no estoy hablando solo de la atención médica, sino en sí de todo, cómo es una experiencia, cómo es la experiencia que tenemos cuando vamos a buscar atención médica. En primera, vamos a buscar atención médica porque no nos sentimos bien, no. Pensamos que algo está mal, porque, o sea, pedir prevención en Perú es como hablar de un mundo utópico. Aquí poca gente es la que hace atención preventiva porque apenas y te atienden en emergencia o cuando estás enfermo, menos aún en atención preventiva. Es una lástima porque de verdad que la atención preventiva debería ser mucho más valorada y mucho más practicada. Pero bueno, no es nuestra realidad. Entonces tú llegas sintiéndote mal, probablemente tienes dolor. Yo personalmente cuando tengo dolor físico me pongo de muy mal humor, o sea, cuando sufro físicamente por algo, em, soy menos tolerante a todo, o sea, todo me molesta en un grado más alto a como me molesta cuando no siento dolor físico. Entonces te atienden mal, te atienden como si te estuvieran haciendo un favor, cuando en realidad tú has pagado. O sea, si eres un trabajador, tu empresa, tu empleador ha pagado. Si eres un trabajador independiente que tiene su seguro
de salud también estás pagando. Y así tuvieras, sí, nadie te está haciendo un favor, o sea, todo ese presupuesto sale de los tributos, ¿no? No es que te están regalando nada, o sea, hay trabajo allí de por medio, aunque en el Perú el mayor porcentaje de trabajo es informal, aún así hay aporte de los trabajadores, ¿no? en nuestros impuestos para que se nos brinde una atención. Entonces tú llegas y te atienden como si te estuvieran haciendo un favor. Si te escuchan, bien, si no, no. Si te estás desmayando de dolor, quizás te atiendan. Si, como yo, todavía estás más o menos bien, tienes que esperar. O sea, las veces que yo me he sentido mal y del trabajo me han derivado, o sea, he tenido que ir al hospital, una vez fui como a las 9 de la mañana porque se me había ido completamente la voz y no me atendieron. O sea, no clasificaba como emergencia y lo que me recomendaron era que pido una cita y para ese mismo día me dieron una cita para las 2 de la tarde. Entonces estuve en el hospital desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en que recién me atendieron. Y así te atienden, ¿no? O sea, tienes que esperar. No estás grave, punto, espera. Y agradece, ¿no? Que te están atendiendo bien, porque si te atreves a reclamar, o sea, atrévete a reclamar para que veas cómo vas a hacer tu trato peor a como ya era antes. O sea, lo he visto, lo he vivido. Hay personas que ya llegan, se hartan, ¿no? Porque tienes que esperar mucho para la atención. Y he visto personas mayores saliendo de quicio y reclamando de que han pagado toda su vida por atención médica y ahora que lo necesitan quieren que los atiendan y no los atienden. Y aun cuando gritan y cuando hacen escándalo, tampoco los atienden. De verdad, tampoco los atienden. Uno tiene que ir a ser muy amable, tener mucha paciencia, ¿no? Porque si no la tienes, el trato que vas a recibir va a ser peor. O sea, yo ya he intentado todo en el seguro. He intentado llorar, he gritado, eh, he fingido un dolor más elevado del que sentía. Una vez tuve una reacción alérgica, recuerdo, pero podía respirar, ¿no? Solo que sí me estaba faltando el oxígeno y aún así no me atendieron rápido tampoco, tuve que esperar. Eh, y ya, ¿no? Eso es lo que te espera, o sea, tú vas allá a que te hagan un favor, o sea, tú no vas a que te atiendan. Pocos son los que te atienden bien. Ahora ya, digamos, vas y logras la atención. También he recibido de todo tipo de atención, desde un médico que se tomó el tiempo de explicarme cada cosa de lo que yo estaba teniendo y me atendió muy bien, me explicó todo, pude comprender, pude ver más o menos desde de dónde venían las dolencias y tal, hasta una atención de, sí, te duele, ok, ¿en qué trabajas? Ya, ok, usas la voz mucho, 3 días de descanso, ¿está bien? ¿Te doy más? No, ya, vete. De verdad, me han atendido así también. Y recientemente, por situaciones familiares, he pasado bastante tiempo en un hospital oncológico. Uno pensaría que las personas que trabajan en un hospital oncológico están más familiarizadas con la empatía, con comprender que quienes estamos allí no es porque querramos y porque hay una carga emocional enorme, o sea, el cáncer es una de las enfermedades más terribles que puede haber, pero no. O sea, de verdad, desde el vigilante puede ser una persona totalmente arbitraria y estar en su peor momento, pero siempre estar en su peor momento. Todos te pueden tratar muy mal, todos te pueden tratar demasiado mal, pero dentro de todo este maltrato que puedes recibir, sí hay gente que es un poco más humana y no ha perdido su sensibilidad, no ha perdido su empatía y puede ayudarte. Entonces, no es que sea una persona muy desesperanzadora, tampoco soy una persona muy optimista, pero he visto de todo, ¿no? En la atención oncológica. Te atienden muy mal o te atienden muy bien. O en un mismo día puede ser que te hayan basureado desde el vigilante hasta el enfermero que te dice que es responsabilidad del familiar, porque todo es responsabilidad del familiar, hasta otro vigilante que puede ayudarte a decirte, bueno,
el médico está por allí, el médico es así y tal, ¿no? O sea, ayudarte a reconocer a los médicos para que puedas solicitar ayuda. Entonces, toda la atención me lleva a mí o me ha llevado en mi experiencia a soltar mi frustración hacia el personal médico. Pero a raíz de que he pasado tiempo en el hospital oncológico, me he dado cuenta de la carga, o sea, siempre sabes, ¿no? Como el personal médico tiene mucho trabajo, pero ya cuando estás allí y pasan las horas, te das cuenta de verdad toda la carga que tienen. En el capítulo anterior hablaba yo de esto de ponerle un límite a las demandas laborales que nos hacen, pero ¿cómo le pones un límite en la demanda laboral en atención médica? Creo que es mucho más difícil, creo que el trabajo del personal médico es definitivamente más complejo del que yo puedo hacer. En mi trabajo, en mi día a día, nadie muere si yo me equivoco, pero en el trabajo médico probablemente sí, sí hay un error. La vida de una persona puede estar en peligro. Entonces, veo que ya yo me puedo molestar contra el doctor, contra la doctora, pero también este ser humano tiene una carga que probablemente no corresponde, ¿no? Que va más allá de la carga que debería tener, de la carga humanamente posible de realizar que debería tener. Y entonces me digo, ok, no me puedo molestar tampoco con ellos, aunque ya me molesté y ahorita, pero no está bien porque ellos tampoco lo van a solucionar. Entonces, ¿quién acudo? ¿Qué es lo que debo hacer para que escuchen mi reclamo? Em, Porque luego dices, obviamente tienes que ir hacia el ministerio, ¿no? Es el ministro el que debe el ministro o la ministra que debe tratar de darle solución. Pero a ver, la anterior ministra, honestamente, con sus declaraciones sobre las medidas que iba a tomar contra el dengue, o sea, anulada totalmente. Y el actual ministro de Salud, que está aliado a un partido político eh, que no tiene ningún tipo de reputación, de buena reputación en ningún aspecto. Entonces yo termino en la desesperanza, ¿no? De cómo puedo hacer que las cosas mejoren en el sistema de salud em, si todo es así, si todo está mal, o sea, si está mal desde arriba, desde quienes deben dar las órdenes para que tratar de que esto mejore, está mal. Entonces, al final, ¿qué es lo que queda? O sea, queda seguir esperando, seguir reclamando. ¿Cómo podemos hacer que el sistema sea más eficiente? Eh, yo llego a una conclusión que quizás tampoco sea muy clara, por eso nuestro involucramiento, ¿no? Si no nos involucramos en exigir, o sea, en verdaderamente mostrar una voz a nuestros políticos, probablemente nunca lleguemos a una solución. O sea, si no estamos supervisando, si no presentamos las quejas, porque a veces no presentamos las quejas por lo tardío, por lo burocrático que son, pero si no las presentas no hay un precedente, ¿eh? Entonces, ¿cómo demuestras que algo ha estado mal si finalmente no hay ningún registro de que, oye, esta situación se dio y quizás debamos pensar en solucionarla a futuro, ¿no? El sistema de salud nos involucra a todos, a todas, a todes, y no debemos ser indiferentes, porque mientras estamos sanos, y mientras no lo necesites, no eres consciente, pero cuando necesitas atención médica y lo que recibes es lo que recibimos en el Perú, te preguntas en qué momento debí haber actuado para contribuir a que esto sea mejor o cómo puedo hacer para que esto sea mejor, pero ya no va a ser mejor en ese momento, o sea, tu atención en ese momento probablemente demore muchísimo, pero ¿cómo trabajamos para mejorarlo? Y esa es una pregunta que yo no puedo responder. Hasta ahora soy incapaz de encontrar una respuesta más allá de más fiscalización, estar más atentos, reclamar más, pero luego nuestros reclamos pueden llegar a un saco sin fondo, ¿no? Y caer en nada y terminar en nada y Perú seguirá siendo el país que mayor cantidad de muertes por millón de habitantes tuvo en la pandemia y estar ahora posicionándose entre los primeros lugares de países con mayor cantidad de muertes a causa
del dengue, que es una enfermedad perfectamente tratable, pero ya que no hay atención buena, eficiente, eficaz, a pesar de que somos un país que constantemente tiene epidemias de dengue, aún así la gente sigue muriendo por esto. Aún así nos seguimos automedicando. ¿Por qué? ¿Y por qué te automedicas? Ah, porque si voy a ir al hospital, se van a demorar demasiado tiempo, probablemente nadie me va a atender, nadie me va a hacer caso, entonces ya no pierdo mi tiempo ahí, voy a la farmacia y compro esta medicina que me la van a vender sin receta médica y ya. O si tienes un poco más de posibilidades económicas, bueno, voy metiendo en una clínica y ya que me importa el sistema de salud público, o sea, no me interesa porque no lo voy a usar nunca, pero quizás a veces sí lo necesitas. ¿Y qué va a pasar en ese momento, no? Cuando ese sistema que necesitas es deficiente. Entonces, yo la verdad, solución no veo, más allá de que todas nos involucremos en esta situación que es problemática, que es dolorosa, porque de verdad que cuando uno pide atención médica, estás sufriendo, o sea, no le estás pasando bien en absoluto. Yo cuando siento dolor físico, mi nivel de tolerancia es mucho más bajo del que normalmente tengo. Entonces, de verdad, es terrible. O sea, vas, pides ayuda porque la necesitas y no la recibes. Y si la recibes, quizás no la recibes con un buen trato, te maltratan, te gritaron, te trataron mal, te hicieron esperar, tú sigues sufriendo, ya lo intentaste todo, lloras, te desmayas, igual no te atienden. O sea, es terrible, es terrible. Pero no todo es totalmente malo, ¿no? He visto, por ejemplo, en pandemia, mi padre es una persona con hipertensión y en pandemia el sistema por el que él se atendía, como es un adulto mayor, funcionaba. Venían y le dejaban medicina y lo lograban atender. Mis abuelos también tenían seguro en salud y el PADOMI, me parece que es este sistema para adultos mayores, sí iba a hacerles sus chequeos, a revisarles si estaban bien y tal. Entonces, no creo que todas las áreas estén mal, no creo que todas las personas hayan llegado a un nivel de corrupción. Hay aún personas desde el vigilante porque he encontrado a vigilantes que han sido muy amables, muy humanos, enfermeras que me han ayudado, me han orientado, han sido pacientes para que pueda entender la situación, doctoras también que han sido amables, pero son pocos los casos. En la mayoría del tiempo, en la mayoría de los casos y las situaciones, no. Las experiencias han sido tremendamente dolorosas, tremendamente tristes, la manera en la que nos tratan y en la manera en la que nos vamos tratando por la deshumanización en la que vivimos, porque uno está sufriendo porque tiene una mala atención, pero quizás también el personal médico está sufriendo porque no está trabajando en las mejores condiciones laborales, está sometido a mucho estrés, a mucho cansancio, qué sé yo, ya se deshumanizó, ya vio tanta gente morir, ya no le importa, o sea, ya es algo tan cotidiano que, bueno, no pasa nada. Eh, y entonces, antes de caer en la desesperanza, quiero creer, quiero ser optimista en que puede haber una solución. Obviamente no va a ser mañana, ni el próximo año, ni quizás en 10 años vaya a mejorar la situación mucho. Pero si todos somos conscientes de lo que estamos pasando, de las necesidades, de que hay mucho trabajo por hacer y hay mucho por exigir, quizás logramos hacer algún cambio, quizás, pero tendríamos que ser conscientes de ello. Mientras no lo seamos, mientras le demos la espalda, mientras no nos interese porque no lo necesito en este momento, mientras no tengamos la empatía que se necesita, no va a haber un cambio. Entonces, si hay algo que podamos hacer desde nuestra posición, o sea, informarte cuando votes, porque de verdad, o sea, también sé, la oferta política en Perú es la peor que puede haber. Bueno, quizás haya en otras situaciones peores ofertas políticas, pero informémonos, ¿no? Informémonos, porque desde allí, desde la información, desde saber por quién estás votando, eh, quizás se pueda llegar a un cambio. Y si tienes el espíritu de líder político y qué sé yo, pues postúlate, ¿no? Sé el político que quieres tener.
Y si estás trabajando en el sector de salud, eh, en cualquiera de los campos, pues intenta entender que quien está yendo a pedir ayuda, quien está yendo a un hospital es porque le está pasando mal, está sufriendo, no es porque quiere, no es por gusto. Entonces, tratemos bien a las personas, ¿no? Y también si tú estás en un hospital y tienes alguna información que puede ayudar a otra persona que también está tratando de ser atendida, pues brindar esa ayuda. Al final, creo que mientras seamos conscientes y seamos un poco empáticos con los demás, probablemente pueda darnos una luz al final de toda esta oscuridad que es el sistema de salud público peruano, ¿no? Tan cargado de deficiencias, de oportunidades de mejora, de dolor, porque de verdad hay mucho dolor en los hospitales. Seamos más conscientes de ello. Y como último punto, algo que quería mencionar era el tema de la donación. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes a un familiar enfermo y necesitas sangre y tienes que tú ir a buscar la sangre. Y quizás no encuentras un donante rápido, entonces, digamos, ¿no? En el CIS tienes que pagar 360 soles para que le den la unidad y luego la repones y te hacen un reembolso de ese dinero, sí. Pero si hubiera más donantes, o sea, si tienes la oportunidad de ser donante de sangre, también hazlo, porque eso va a ayudar a que el proceso de otra persona sea menos doloroso, sea menos angustiante. Entonces, desde nuestra posición, desde lo que podamos hacer, intentémoslo, ¿no? Porque al final estamos aquí y quienes vamos a sufrir vamos a ser nosotros mismos. Y bueno, este ha sido un capítulo un poco caótico y creo que no he dicho todo lo que quería decir, pero tampoco quería hacerlo excesivamente largo. Eh, Quiero terminar con eso, ¿no? Invitándoles a ser donadores de sangre, quizás súper random, pero creo que es importante, si tenemos la posibilidad, debemos donar. ¿Cómo puede esto contribuir de una manera muy positiva a las personas que están en estos momentos internadas o que tienen alguna enfermedad? Y bueno, eso ha sido todo por este episodio de quejas sobre el sistema de salud público. Espero haber podido dejar al menos la idea de reflexión sobre alguno de los aspectos. Y si están viéndome desde alguna plataforma que permite dejar comentarios, les leo. Y si no, conmigo será hasta el siguiente episodio. Hasta luego.